Y ahora hablemos del bienestar de esos hombres de las fuerzas militares, de la fuerza pública, que finalmente son los que enfrentan en terreno a los criminales. Estamos hablando de 120.000 soldados regulares, 90.000 profesionales. ¿Cuál es la propuesta concreta suya para el bienestar, sobre todo en algo que anhelan cuando un militar además se retira, es tener cierta seguridad jurídica por un lado, pero mientras están prestando el servicio y sobre todo los obligatorios, tener una remuneración, tener unos servicios especiales para ellos? Yo estoy obsesionado con un tema que lo viví en el pasado en otros países donde tuve la ocasión de trabajar, y es el reconocimiento al que está en el servicio activo y el reconocimiento a quien está en la reserva, a lo que podrían llamar algunos veteranos. Llegan, por ejemplo, a ciertos aeropuertos, presentan su carnet, hombre, entren por la fila rápida o tengan el ascenso, o llegan, por ejemplo, a buscar una beca y tienen una prelación, les dan un descuento, o van a adquirir su vivienda y también les dan un descuento adicional. Es decir, hay una forma donde la sociedad como un todo les agradece. Yo quiero promover la ley del veterano en Colombia, para que los miembros de la fuerza y al mismo tiempo la reserva activa tengan un mínimo de beneficios para acceder a bienes y servicios en el país y que toda la sociedad contribuya a eso. Ese es uno. El otro es que a mí me parece que cuando alguien está siendo investigado por actos del servicio, pues debe tener la posibilidad de defenderse en libertad, claro, con todas las garantías judiciales, pero defenderse en libertad para que pueda ejercer un pleno uso de la presunción de inocencia. Y lo otro es que también en términos de la remuneración, y yo lo veo también en el caso, por ejemplo, de la policía, tenemos una situación dramática. Los cupos de ascenso son muy reducidos, se presenta mucha gente, generan mucha insatisfacción. Otros se demoran 8 o 10 años para poder ascender, ascienden y son solamente 80.000 pesos que representa el ascenso. Nosotros tenemos que ver cómo mejoramos ese bienestar, de pronto con estructuras mucho más planas jerárquicamente e inclusive tener la posibilidad de mejorar salarialmente sin necesidad de tener que hacer saltos muy grandes en rango, como lo tienen también otros países, pero preocuparnos también de la remuneración y la satisfacción de quienes nos brindan la seguridad. Sobre todo ese soldado, José Manuel, regular, que ya hay una ley, José Manuel. Se los hemos preguntado a otros candidatos, una ley que busca que esos soldados que prestan el servicio militar obligatorio, soldados regulares, pues tengan al menos el 30% del salario mínimo, pero puede, según dispone la ley, llegar hasta un 50% esa remuneración. ¿Usted la subiría justamente para que llegue a ese 50%? La ley ha sido un avance importante. Y lo que nosotros tenemos que asegurar es la sostenibilidad fiscal del país para permitir llegar a ese nivel. Ahora, para llegar allá nos toca una economía que crezca. Una economía con ese ritmo de crecimiento mediocre que tenemos hoy, pues va a estar en insuficiencia para poder llenar todas esas expectativas. Por eso la agenda mía de recuperación económica para poner el país a crecer por encima del 4.5, del 5%, y que eso también nos dé la capacidad de tener fuentes de ingreso para corregir estas fallas que tenemos. Ya hablamos de economía, pero ¿usted se comprometería con eso, con los soldados de Colombia? Pues la ley está, José Manuel, y hay que avanzar esa ya. Sería un irresponsable si le digo, no, yo llego y el 8 de agosto el aumento está dado, porque las condiciones fiscales del país no lo permiten. Pero sí tenemos que ir avanzando progresivamente para darle el mejor bienestar posible a los miembros de la fuerza pública. Claudia, si le parece, antes de pasar al tema económico, permítame el tema de la justicia, que es un tema que también a mí me interesa mucho. Doctor Iván Duque, su propuesta ha sido de las más controversiales en materia de justicia, la de la creación de una única corte. ¿Por qué eso le puede solucionar los problemas a la justicia en Colombia? José Manuel, esa no es mi propuesta, esa no es mi única propuesta. Mire, ayer estuve en el foro de la Procuraduría en Cartagena, fue el único candidato presidencial que fue, estaban los magistrados de las altas cortes. Sí. Y les dije, mire, antes de que lleguemos al tema controversial, lo de fondo, lo de más fondo, son cosas básicas que necesitamos. La justicia es un servicio social. Entendámosla como un servicio social, cercano al ciudadano, que le da las garantías al ciudadano de que sus libertades son protegidas. Entonces, ¿qué le veo yo a la justicia? Primera cosa, necesitamos una política de reclutamiento de talento. Que la rama vaya a las facultades de Derecho, busque a los mejores alumnos, los motive para entrar a la rama. Segundo, para que se queden en la rama y tengan motivación, que nadie pueda llegar a ser magistrado sin haber estado por lo menos 5 años al interior de la rama, para que no haya esos garrochazos de un bufeto de la academia, sino que busquemos que las personas estén allí, se formen, participen. Están de carrera. Claro. Tercero, fortalezcamos las primeras y las segundas instancias, que son las que están al lado del ciudadano, que es la justicia que usted necesita ahí mismo. Tengamos arraigo judicial, expediente electrónico, permitamos que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos coadyuven a ese propósito de una justicia más eficiente y tengamos ordenamiento jurisprudencial.
Todas esas medidas que le acabo de narrar las podemos hacer con reformas de ley. Sí. Y ayer fueron muy bien recibidas por todos los espectadores. ¿Qué dije yo? Hombre, hay un tema que sí, yo sé, es controversial. Y es, si nosotros logramos mejorar las primeras y las segundas instancias y el precedente judicial, ¿cuál es el papel entonces de las altas cortes? Abramos la discusión. Son muchas. Tenemos hoy 6, incluida la JEP, y 7 si usted también le incorpora el Consejo Nacional Electoral, que también tiene un concepto de magistratura y de decisiones. ¿Son muchas o no? ¿Cuántas deben ser? 1, 2, 3, 4, ¿cuántas? Pero abramos la discusión. Pero esa discusión, ¿dónde la abre usted? ¿En el Congreso de la República o a través, por ejemplo, de una constituyente Primero, no, se la voy a decir tal cual la dije anoche. Sí. Yo no pienso llegar como un dictador suelo a decir mi justicia es esta y miren a ver si les gusta o no. No, señor. Este país no necesita un presidente imponiendo ningún tipo de modelo. Lo que necesitamos es una gran concertación, y lo dije ayer en Cartagena. Yo quiero ser el presidente que lidere un gran consenso entre las fuerzas políticas y, ojo a lo que le voy a decir, con las mismas cortes. Es muy difícil hablar de una reforma creíble sin contar con las cortes, así sea constituyente o así sea referéndum. Pero así las han intentado en el pasado y eso sale mal. Y no han podido. Iván. Por eso me la voy a jugar, como se los dije ayer, delante de los magistrados. Sentémonos a hacer esta reforma entre todos. No nos dejemos llenar de pesimismo. Y quiero facilitar ese acuerdo entre las cortes y las fuerzas políticas para que Colombia tenga una justicia creíble en el corto, mediano y largo plazo. Eso que le dije que podemos hacer antes de una reforma constitucional fue bien recibido. Y los temas del manejo de las cortes, inclusive antes de hablar si son más o son menos, hay algo que hay que eliminar, y son las facultades electorales de las cortes para que no terminen contaminadas por la política. Yo quiero volver a esas primeras instancias y a cercanía con el ciudadano, así como la tutela acercó muchísimo al ciudadano y muchos de los asuntos prioritarios y sobre todo de los derechos fundamentales del ciudadano se resuelven ahí. ¿Cómo hacer para que esas primeras instancias en jueces, esas segundas instancias también en jueces o en magistrados, de verdad dejen al ciudadano contento para que no tengan que irse? Además, todos los procesos no pueden llegar a casación. Claro. Entonces, ¿cómo hacer, pero de verdad en la realidad, para acercar a la justicia? Porque en ese momento el ciudadano se siente que no tiene justicia. Lo primero casi que yo diría, Claudia, las primeras instancias deberían ser la única instancia. Si la justicia es creíble, si practica bien las pruebas. Debería ser lo otro, pero claro, ¿cómo lograrlo? Y entonces, ahí necesitamos, primero, mejorar la capacidad de instrucción, es decir, la capacidad que hay de investigación. Segundo, cómo se practican los peritazgos. Tercero, cómo se celebran las audiencias, con qué velocidad, con qué nivel de credibilidad, con qué nivel de evaluación probatoria. Y obviamente que tengamos jueces probos, y un juez probo es que no esté susceptible de ningún tipo de ultraje o manipulación por detrás de la escena. Pero ese es el camino. Y las segundas instancias, pues hay que mantenerla, porque la doble instancia es un principio universal, pero hay que mantenerla sobre la base de que sean excepcionales. Es decir, yo quiero una primera instancia muy fuerte y una excepcionalidad de la segunda. Eso nos permite concentrar la justicia próxima al ciudadano con calidad, y que el papel de las altas cortes sean unificar jurisprudencialmente el país, orientar el papel y la administración de los jueces. Y obviamente en ese entorno, pues claramente el debate de cuántos deben ser, pues tiene que estar abierto. Inclusive si se quisieran mantener las estructuras de cada corte, pero ameritaría también una revisión del número de magistrados, que me parece propicia. ¿Y usted en esta unificación en una sola corte, cómo ve el papel de la JEP? A ver, que quedó como un tribunal aparte. De acuerdo. Yo pienso esto, y de nuevo, esta es una propuesta de discusión, porque a mí lo que me interesa es concertar esa reforma. ¿Qué me preocupa a mí? Hoy nosotros tenemos una justicia especial que, a mi modo de ver, desde el comienzo debió haber estado en la justicia ordinaria, como una sala transicional dentro de la justicia ordinaria. No se logró. Y me parece que tenemos unos problemas de temporalidad, tenemos unos problemas también serios en lo que tiene que ver con verdadera proporcionalidad de las sanciones, y me parece que al haber sacado a terceros civiles, el número de sujetos posibles de juzgamiento se reduce sustancialmente. Luego la temporalidad debería ser más acotada, y yo creo que debería trabajar directamente con la... ¿Usted cree que debería quedar esa temporalidad? Claudia, si usted me preguntara a mí, yo le diría 5 años, otros le dirán 10, pero yo iría a tratar de ver algo que sea razonable y sensato, porque el número de sujetos de investigación se ha reducido sustancialmente. Y me parece que no debería tener un órgano de instrucción propio, sino que debió haber trabajado siempre con la Fiscalía General de la Nación para ser mucho más creíble. Yo espero que estas cosas no terminen siendo como el puente de Chirajara,
porque acá hay unos problemas de diseño institucional que están fallando en la JEP y en la propia implementación del proceso. Por eso hay que hacer modificaciones que nos permitan ser exitosos y ser exitosos como país. No porque sea un tema de este gobierno y el gobierno anterior, no. Es porque necesitamos la arquitectura que mejor le sirva a Colombia. Candidato, hablemos ahora sí de economía, si le parece. Usted siempre ha hablado del Estado de derrochón y se ha referido a los gastos innecesarios justamente del Estado. En ese sentido, ¿usted ya tiene identificados cuáles son esos gastos innecesarios? ¿En dónde buscaría usted el ahorro? José Manuel, me parece que el Estado ha gastado mucha plata en los últimos años en publicidad y en eventos. Hay informaciones que tenía la Contraloría en su momento. Esos son gastos que pueden reducirse. Dos, yo creo que nosotros hemos creado demasiadas entidades. Cuando uno mira toda la institucionalidad que hay asociada, inclusive con la implementación de los acuerdos o de temas vinculados a los acuerdos, son más de 14 instituciones. Entre unidades administrativas especiales y agencias tenemos un costo que supera los 11 billones de pesos al año. Entonces yo creo que podemos mirar, hombre, dónde hay duplicidades, dónde nosotros podemos hacer mejor fusión institucional, dónde podemos tener una mejor articulación. Y también veo temas de expansión de nómina que son graves. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, me sorprendió que para el presupuesto del 2018 se incrementara el costo de nómina en 780 mil millones de pesos cuando estamos recortando presupuesto de inversión. No le veía sentido a eso. Y me parece que desde el punto de vista de cómo está elaborado el presupuesto, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención. El 50% del presupuesto de inversión de la nación no se va para inversiones económicamente productivas, dicho por las autoridades. Eso quiere decir que son gastos de funcionamiento disfrazados de inversión. Estamos clasificando mal también el presupuesto. Y lo otro tiene que ver con focalización. Los recursos realmente están llegando a quienes más lo necesitan. Esa sola arquitectura en esos 4 frentes es importantísima. Pero la otra herramienta que yo estoy planteando para que ganemos más recursos, la evasión. La evasión de renta y de IVA en Colombia supera los 40 billones de pesos al año. Muchos yo sé que en el pasado han hablado de reducir la evasión. Yo por lo menos quiero fijarme una meta y es llevémosla a una reducción mínima del 50% para el 2022 con una meta anual del 12.5% por año. ¿Para qué? Para que la nación tenga recursos y eso nos permita enfrentar el poder reducir impuestos. ¿Y cómo compatibiliza usted ese propósito de reducir la evasión con la disminución de impuestos? Exactamente cómo lo piensa hacer. Como nosotros estamos eliminando gastos innecesarios, haciéndole una reforma a la administración pública para que el Estado haga más con menos y sea más eficiente, y bajando la evasión en un 50%, por ejemplo, la de renta y de IVA, eso nos puede generar un ahorro en un periodo de 4 años de más de 28 billones de pesos. ¿Cómo maneja uno 28 billones de pesos en reducción de impuestos? Un punto del impuesto de renta es 1 billón, Claudia. Un punto del 4 por mil es 1.5 billones. Un punto de IVA son 2.7 billones. Generando esos ahorros estructurales, juguemos entonces, o más que juguemos, apliquemos en donde una reducción puede tener más efectos de crecimiento y de inversión en la economía. Porque yo lo que sí quiero es que esa reducción de impuestos se traduzca en inversión, en contratación y en la mejora del salario de muchos trabajadores en el país. Oiga, habló del 4 por mil. ¿Sí? Estábamos pensando en lo mismo aquí con Claudia, porque acaba de cumplir su mayoría de edad del 4 por mil. 18 años. Con quesito y le soplamos 18 veces. El otro día me mandaron un meme buenísimo que decía... El impuesto transitorio del 4 por mil acaba de cumplir 18 años. Tienen la edad del primivotante. No hay nada más definitivo en Colombia que los impuestos transitorios. ¿Qué hacemos con el 4 por mil? Los expertos en temas tributarios dicen que no hay nada más permanente que un impuesto transitorio. Sí, exactamente. ¿Y qué hay que hacer entonces? Yo creo que nosotros deberíamos empezar a aplicar la reducción de impuestos. Primero es en aquellas cosas que generan más empleo. Si usted me pregunta a mí, ¿qué podríamos hacer rápidamente? Yo diría, bajémosle el impuesto de renta, sobre todo a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa en el país, ¿no? al empresario, a la gran empresa también. ¿Para qué? Para que contrate más personas, para que invierta además en mejorar la capacidad productiva del país. De otro lado, yo creo que el tema de la reducción del IVA es una discusión que es importante darla. Ahora, ¿cómo se puede pensar una reducción del IVA en el país? Pues hombre, nosotros podríamos decir, bajemos tarifa, ampliemos en algunos casos la base, pero tengamos además mecanismos de devolución para las familias más vulnerables a través de tarjetas bancarizadas. ¿Para qué? Para contener la regresividad en los más pobres.
Entonces, ayudémosles más bien a los que más lo necesitan y no que se beneficien los que tienen más de ese tipo de impuestos. Sí, porque ese impuesto obviamente castiga a todos por Claro, igual. sí, pero termina castigando Sí. al que tiene menos. Pues Entonces, claro, es el que le sale más entonces caro. yo creo que ahí pero ¿cómo podríamos puede hacer. regresarse? ¿Cuál es el mecanismo para Hay países, regresarse? por ejemplo, como Uruguay, que han aplicado devoluciones contra tarjetas bancarizadas a partir de ciertos consumos. Entonces ayuda a bancarizar y por otro lado le devuelve. Y Colombia tuvo una experiencia en el año 2004, se presentó, en ese momento no teníamos la tecnología, la Corte no estuvo no simpatizó mucho con la propuesta, pero yo creo que esa propuesta responde a los principios constitucionales de lo que tiene que ser un sistema tributario, equitativo, progresivo y al mismo tiempo que tenga un beneficio social. Yo creo que si hacemos eso bien y vamos a buscar las herramientas tecnológicas y toda la creatividad financiera necesaria para que le podamos dar a ese impuesto, primero, el beneficio de no afectar a los pobres. Y por otro lado... Los pobres son estrato 1. Claro. ¿Usted devolvería el IVA Mira, al le voy a estrato contar, 1, al pero estrato mire, 2? ¿Hasta dónde devolvería el IVA? Le cuento cosas, por ejemplo, desde el punto de vista de recursos. Usted ve el mercado de una familia de estrato 6 y hagamos el mercado de una familia de estrato 1. Cuando usted tiene bienes exentos de IVA, en la familia del estrato 6, ellos se benefician. Y en promedio de un mercado se van a beneficiar con más de 150.000 pesos. Y en el otro lado se van a beneficiar entre 30 y 50.000. La pregunta es, hombre, en esa brecha tan grande, ¿no será que podemos hacer algo? Y yo creo que ahí podemos hacer cosas. Por eso hay que ser creativos, pero pensando siempre en las personas más vulnerables de Colombia. Y yo creo que hoy la tecnología y la evolución de los sistemas tributarios permite migrar en esa dirección. El tema de la economía también nos lleva a hablar del tema de la corrupción, por supuesto, porque precisamente recursos que tienen que llegar a su destino final no llegan porque se quedan en estos caminos atroces de la corrupción. Y hay uno muy puntual que es muy doloroso, que es la alimentación escolar. Terrible. ¿Qué hacemos ahí? Claudia, empecemos primero por el manejo. Yo creo que el ICBF debe tener el liderazgo en la administración de esos recursos. Para garantizar más supervisión, yo estoy proponiendo que las asociaciones de padres y madres de familia estén ahí como garantes. ¿Es suficiente? También la acción comunal en algunos municipios del país. ¿Para qué? Para garantizar supervisión. Pero lo otro, hablemos de los dos vicios más grandes que yo estoy viendo de focos de corrupción en la contratación. ¿Cuáles son? Los abusos en muchos lugares de contratación directa. Los abusos de la contratación directa tienen elementos de discrecionalidad que son perversos que tenemos que desmantelar. Y la otra, los carteles de únicos proponentes. Sí. Lugares donde se abre licitación y siempre se la gana el mismo único proponente. ¿Y eso pasa también en la alimentación escolar? En algunos lugares se ha presentado, pero lo más importante es transparencia, procesos de contratación que sean transparentes y abiertos al escrutinio. Y también voy a decir una cosa, empresa que corrompa a un funcionario, ni la empresa, ni los dueños, ni los gestores debe jamás poder volver a contratar con el Estado colombiano. Candidato, sobre corrupción, el clientelismo y la corrupción empiezan, digamos, desde el momento mismo de las elecciones. ¿Usted es amigo de la financiación estatal como un mecanismo justamente para romper eso? A mí me gusta la financiación estatal. Si usted me preguntara a mí, hombre, yo preferiría de pronto, además que se hiciera a través de los partidos. Primero fortalece el sistema de partidos y es decir, bueno, los partidos tienen un candidato, tomen todos exactamente el mismo monto. Claro, tiene que haber un grado de responsabilidad si no se logra un mínimo de votos, pues por lo menos para que los partidos tengan un sentido de operación. Pero me parece que eso le da mucha más transparencia. Creo que eso sería un avance. Pero también creo que nosotros tenemos que acabar con los dobles raseros. Por ejemplo, para unas elecciones se permiten aportes corporativos y para otros solamente de personas naturales. No, si es que no vamos a avanzar hacia el financiamiento público, entonces por lo menos pongámonos de acuerdo en que en cualquier tipo de elección son solamente personas naturales con los límites que se deben establecer de contribución individual. Le ayuda también al país. Y creo que hay un elemento también importantísimo y es en la transparencia y en el financiamiento tiene que haber una pauta y es evitar el financiamiento por debajo de la mesa. ¿Quién asume el costo de volarse los topes? Si usted lo hace con los partidos se van a cuidar porque están expuestos a perder su personería jurídica. Creo que eso sería otro elemento adicional que deberíamos introducir. Hábleme de su propuesta de la extinción de dominio express para corruptos. Colombia tiene hoy extinción de dominio y una extinción de dominio que también en teoría se debería aplicar a los corruptos. Se aplica más con el narcotráfico que con los corruptos, pero los procesos son muy lentos.
la densidad y el número de jueces no es el indicado. ¿Qué estoy diciendo yo? Hagámosle una modificación. Y en el caso, obviamente, de los corruptos, aceleremos el proceso. Aceleremos el proceso en tiempos y tengamos la medida de perseguir la totalidad del patrimonio y entréguenle ese patrimonio expropiado a los alcaldes para las obras sociales en los municipios donde está el bien expropiado. Y usted verá cómo empieza a funcionar eso de rápido. Entonces, los bienes de los mafiosos y los corruptos en los municipios se le quitan y se le entregan a los municipios. Hagan casas de la cultura, hagan parques, hagan programas de inversión asociados, lo sé. Pero dele esa capacidad. Eso me parece a mí sería un gran avance y pondría además a muchos corruptos en aprietos, porque saben que toda la totalidad de su patrimonio está en juego. Entre otras cosas porque hay muchos corruptos descarados que asumen que si de pronto los cogen se van un ratico para la cárcel y después salen a disfrutar del resto de su fortuna. No, señor. Se les persigue la totalidad del patrimonio, se endurecen las penas y se acaban los subrogados de casa por cárcel y reducción de penas. A mí me gustaría terminar conversando con usted de los derechos de las minorías. ¿Usted ha recibido apoyo de personas, por ejemplo, que no están de acuerdo con el matrimonio LGTBI o de la adopción de parejas del mismo sexo? Usted es finalmente, si gana, el que va a gobernar, y usted dice que va a gobernar para todos. Sí. ¿Cuáles son sus convicciones realmente y qué piensa hacer frente a esos derechos de las minorías? Primero, yo soy muy respetuoso de la intimidad de las personas. Colombia ha tenido un avance importante en materia de derechos sucesorales, derechos pensionales y derechos patrimoniales para personas que están conviviendo. A mí me parece que eso es prácticamente una homologación desde el punto de vista civil con quien está entrando a una unión. Lo cierto es que hoy, por decisiones jurisprudenciales, pueden ir personas del mismo sexo a una notaría y contraer matrimonio, hoy en Colombia. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Y entonces, pues, no se ha podido modificar eso en el Congreso y yo no voy a ser el que va a promover esa modificación, pero eso es un debate que se tiene que dar en el seno de las instituciones. Entonces, hablemos de las cosas que son y las que no son. ¿Y usted respeta las que son? Claro, pero miren el tema también tan complejo. Yo tengo unas convicciones, pero es que yo no estoy llegando a ser presidente para pasar mis convicciones por encima de las demás. Yo lo que quiero es que el país tenga las discusiones institucionales donde corresponde, pero también para los que suelen atacar ese tipo de posturas, yo les digo, hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 42, que tiene la definición constitucional de familia en Colombia. Entonces, mi pregunta es, ¿y esa discusión por qué no la ha dado nadie? Entonces, dejemos las cosas primero en el ámbito del artículo 42 y reconozcamos ya esos derechos patrimoniales, sucesorales y pensionales, que son un avance también en los derechos de esas minorías en el país. En el tema de la adopción, yo he dicho respetuosamente, no estoy de acuerdo, pero yo no estoy censurando a quien la respete, no. Pero no estoy de acuerdo, tengo unas convicciones, pero esas convicciones no son para que yo tenga que llegar a la presidencia a pasar por encima de nadie. Yo creo que hoy en Colombia tenemos, a la luz del artículo 44 de la Constitución, la adopción monoparental y tenemos la adopción de parejas heterosexuales. Me parece que son avances importantes que ha tenido la sociedad en defensa de los derechos del niño. Y cualquier discusión que se quiera dar en el marco de cambiar o la definición del 42 o del 44 de la Constitución tiene que ser de manera democrática, participativa por toda la sociedad colombiana. Pues muchas gracias, candidato Iván Duque, por esta visita aquí a nuestra sala de redacción. Ahí están todos atendiéndolo, escuchándolo. Tiene público. Acá. Ha sido un verdadero placer. Gracias, candidato. Y bueno, y mucha suerte el domingo. Se las deseamos a todos y ojalá todo salga bien por... Bueno, es que a Colombia le conviene que la jornada democrática salga bien. Eso esperamos y estamos trabajando para eso. Yo me siento muy contento, Claudia, lo que ha sido esta campaña. Y a todas las personas que nos están viendo les quiero decir de corazón, voten, salgan a votar. Y denle un chance a una nueva generación que quiere gobernar con todos y para todos. Y que cuando nosotros construimos y no destruimos, estamos haciendo el país que soñamos. Muchas gracias.